La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz, un programa comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz, teniendo en cuenta debates jurídicos, políticos, sociológicos, en torno a los temas de coyuntura. Y hoy, a propósito pues de las diferentes reflexiones que tenemos del caso Santrich, de los derechos políticos, de los derechos de las víctimas, vamos a reflexionar y hacer nuevamente un panorama sobre cuáles fueron esos acuerdos en términos de apertura democrática, en términos de los compromisos de las FARC, pero sobre todo frente a los compromisos también de los derechos de las víctimas. Y para eso nos acompaña hoy Alejandro García Polanco. Alejandro es politólogo de la Universidad Javeriana, es candidato a especialista en acción sin daño y construcción de paz. Durante más de 6 años ha trabajado en temas de asistencia técnica en fortalecimiento a las organizaciones de víctimas, a las mesas de participación efectiva, sujetos de reparación colectiva, y esto pues en el marco del trabajo que hace el Instituto Nacional Demócrata, una organización muy importante, referente en el mundo por el apoyo al fortalecimiento de la democracia. Alejandro, bienvenido a Protagonistas de la Paz. ¿Cómo vas? Muy bien, Valentina, muchas gracias. Encantado de estar acompañándoles aquí en este espacio. Bueno, Alejandro nos va a primero hacer un panorama, y en esto quiero como volver al principio un poco, en ese contexto general. Sabemos, Alejandro, que tú has trabajado desde el Instituto Nacional Demócrata en el tema de participación ciudadana, en el tema de empoderamiento de víctimas, y sabemos que el Acuerdo de La Habana trajo importantes apuntes sobre el fortalecimiento a la participación. Cuéntanos en términos generales para recordar cuáles fueron como esos grandes acuerdos que trajeron a nuestra democracia lo acordado en La Habana. Por supuesto, Valentina. Bueno, tenemos un panorama en donde la participación política es un punto especial, que así lo dejó el acuerdo que se suscribió entre el gobierno, entre el Estado colombiano y la ya extinta guerrilla de las FARC, básicamente con un punto esencial y poder brindar esa participación real a, pues primero, los territorios que principalmente fueron afectados por el conflicto, que tuvieron como unas grandes, adolescencias en el marco de lo que es el acompañamiento del Estado, el conocer los valores democráticos y las mismas normas, digamos, en el marco de lo que entendemos como un ejercicio de participación en Colombia. En ese sentido, pues bueno, el acuerdo trae como un principal reto de poder justamente brindar esas herramientas para que las distintas comunidades pudieran participar. Por supuesto, los actores armados que estuvieron, principalmente hablando en su momento pues de las FARC, que estuvieron en el marco de este conflicto de más de 50 años, en donde básicamente pues estuvieron por fuera de las decisiones democráticas. Digamos que su lucha armada fue su principal bandera, digamos, para poder obtener una serie de reivindicaciones, y ya al decidir, digamos, esa incorporación a la vida civil, a nuestras normas democráticas, pues digamos que el acuerdo trae todo un contexto muy amplio en el marco de lo que tiene que ver con la apertura democrática, con que estos actores, no solamente refiriéndonos inclusive a las FARC, sino también a las comunidades y organizaciones de víctimas principalmente, que estuvieron excluidas de este contexto, pues
pudieran encontrar este escenario de participación fuerte, que se cruzaba inclusive también con las negociaciones que se tuvieron con el ELN hasta que se suspendieron las conversaciones por los incidentes ocurridos a comienzos de este año. Y que básicamente pues es importante mencionar que ya hay una serie de alcances que se han venido, digamos, no todo está perdido como se dice, sino que sí se han venido logrando alguna serie de ejercicios de apertura democrática en estos territorios. Bueno, está todo el tema de la participación de las comunidades en los PEDETs. Sí. Está, por ejemplo, no solamente pensarlo en lo electoral, pero sí es importante las instancias de participación que se han venido generando y que se han venido articulando, inclusive con una labor importante del Estado también, y de ese diálogo con las distintas organizaciones. Y pues algo fundamental, por supuesto, que es ya el que las FARC se hayan convertido en un actor político, ya en un partido más, ya hace parte ya del Parlamento. Digamos que ese punto ha venido más allá de una serie de retos que seguro más adelante los tocaremos. Han habido unos avances importantísimos, y uno clave también que en el marco de este proceso de participación se genera, y es el de contar ya con un estatuto de la oposición, claro, en un tema de relación gobierno-oposición que si bien se había venido dando, históricamente ha habido una relación clave como tal, ya aquí estamos hablando de unos derechos importantes que la oposición puede, digamos, tener como una garantía para poder hacer esa veeduría a quienes en estos momentos ostentan el poder. Perfecto, Alejandro. Ya nos has hablado entonces de varios escenarios de participación, de la importancia también de ese tránsito a la vida civil y la existencia del partido político. Sumo dos también a esa reflexión que tú planteas, el tema de separar la personería jurídica al umbral electoral, que también ha permitido que muchos movimientos políticos pues que no cumplan con el umbral permanezcan en el escenario del debate público. Y tú lo mencionas también, el estatuto de la oposición. Hoy entonces ya sabemos, está las FARC en el Congreso, hay unas curules que se establecieron en ese acuerdo de paz para la participación de los miembros de las FARC, pero esa participación, Alejandro, tú que conoces y has trabajado tanto en los temas de reparación a víctimas, pues no es una participación, digamos, absoluta, tiene unos condicionamientos. Cuéntanos un poco cuál es la reflexión que han construido las víctimas frente a que las FARC estén en el Congreso, pero también cumpla con acudir al modelo de justicia transicional y la reparación. ¿Cuáles han sido las principales como preocupaciones que tú has podido recoger de las víctimas en este sentido? Sí, por supuesto. Es una pregunta muy importante porque justo, digamos, en lo que tiene que ver con el marco del acceso a la verdad, que es uno de los temas, bueno, tuvimos como que una tormenta política un poco por el tema de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un instrumento clave justamente para que las víctimas, como centro del acuerdo, que así fue como, digamos, se firmó, tener siempre en cuenta a las víctimas como el centro de los acuerdos de paz que fueron suscritos. Ese acceso justamente a la justicia, a la verdad, a la reparación, pues digamos que ha venido teniendo una serie de avances en el marco pues de construcción de agenda. Ha sido un avance costoso, realmente no ha ido con los tiempos que se esperaban inicialmente, pero sí hay una deuda muy importante todavía que digamos que la sociedad colombiana tenemos con las víctimas, y es de poder seguirle abriendo esos espacios a las víctimas ya para que puedan también hacer ese acercamiento justamente a los valores democráticos, al ejercicio real que han venido desde sus liderazgos, desde que existía inclusive la ley de desplazamiento forzado, la 387, correcto, ya se me olvidaba, porque justamente a partir de ahí nace un camino enfocado también hacia la participación política de las víctimas. Exactamente. Camino que por eso decía ahora estamos todavía
Con el sociedad pendiente. colombiana, con el pendiente, porque pues bueno, ya llevamos poco más de un año en donde las FARC, que fueron, digamos, uno de los victimarios actores del conflicto, están ejerciendo sus, digamos, sus derechos políticos en el marco de las discusiones legislativas, pero las circunscripciones especiales de paz todavía no están funcionando y muy probablemente este cuatrenio se va a ir en blanco hasta el momento con lo que hay, a menos que ocurra, digamos, un milagro Sí. y por lo menos alcancen estos líderes a llegar a ocupar esos cargos, faltando ya, estamos por lo menos llegando a la mitad de la legislatura. Entonces, ese es uno de los pendientes más importantes que, digamos, los distintos partidos políticos que tienen ahorita representación en el Congreso deberían de sumar un poco sus esfuerzos para ver si se logra cumplir con esa deuda histórica que han habido con las víctimas. Tú lo has dicho, Alejandro, hay una deuda histórica, esa deuda aún no se ha saldado. Un poco el debate también está listo. Las FARC entró en el momento de la firma y de aprobación del acto legislativo directo al Congreso. Y vimos ahí a Santrich, a todo este grupo de representantes en su momento del secretariado, porque tampoco hubo, digamos, un relevo generacional o de esas bases digamos, de rango medio en las FARC que están comprometidos con la reintegración, sino que pues se mantuvo de alguna manera las vocerías de La Habana en términos de la existencia de ese partido político. Pero las víctimas también pues sienten, digamos, y tú lo has dicho muy bien, la sociedad colombiana también, como esa deuda de, y el esclarecimiento y la justicia, porque entonces las audiencias de la JEP fueron cerradas, entonces no se podía conocer. Ahora los espacios que viene construyendo la Comisión de la Verdad son espacios pedagógicos. Tuvimos nuestro programa anterior, una reflexión sobre ese tema de esclarecimiento acá. Son como diálogos sobre la no repetición, pero confesiones, aceptación de responsabilidad, compromiso con la reintegración. No estoy hablando de todas las FARC, sino de ese grupo pequeño de quienes están, pues algunos de los que están incluso en el Congreso. No podemos obviar lo que está pasando también con Santrich, a lo cual llegaremos ahora. Entonces existe esa deuda. Todavía está, y es una deuda, como tú lo mantienes, que está vigente y en la que todos estamos pues con la factura en la mano, esperando, digamos, avances y compromisos de las FARC en este sentido. Pero mencionaste, Alejandro, un tema trascendental, y es el tema de la participación política de las víctimas. Y quisiera que fuéramos un poco más allá de esa reflexión, porque es que la participación política de las víctimas estaba contemplada en el acuerdo a través de 16 circunscripciones. Así es. Que daban participación, tú lo mencionabas, a los territorios con mayor afectación del conflicto armado, pero también mayor abandono del Estado. Y en ese sentido, pues las víctimas se quedaron un poco con los crespos hechos, porque se aprobó la de las FARC, pero no se aprobó la circunscripción especial para la participación de las víctimas del conflicto. Recuérdanos un poco, tú que seguiste ese ejercicio, ¿cuáles fueron las razones para que el Congreso considerara que podían participar las FARC, pero no las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República? Sí, eso es un tema bastante complejo en el marco de que, digamos, no se entendía muy bien cómo surgieron esas decisiones. Han habido ya 2 intentos de tratar de presentar estas circunscripciones por congresistas, digamos, que han estado afines a la causa, que de alguna forma que se han puesto la camiseta de las organizaciones de víctimas. Pero ahí surgen, digamos, a profundidad hay una serie de situaciones que están generando justamente esta problemática. La primera de ellas, creo que, por supuesto, había una suspicacia, digamos, sobre quiénes iban a ocupar esas curules para la paz. Creo que fue muy mal momento a puertas de un año electoral donde había una elección presidencial, que se jugaban muchísimos intereses, una nueva elección a Congreso también en ese mismo año. Estamos hablando del 2018, este primer intento es a finales del 2017 que
que se terminan hundiendo las circunscripciones, porque básicamente los partidos que decidieron apoyar esta iniciativa inicialmente planteaban la preocupación que no era muy claro que efectivamente iba a ser para las víctimas estas curules, sino que también por ahí inclusive habían acusaciones hasta para las mismas FARC, decían que era una estrategia, digamos, de las FARC para conseguir mayorías en el Congreso, lo cual pues aún con las 16 circunscripciones creo que era era muy difícil, digamos, lograr una mayoría en ese sentido. Entonces, ese fue uno de los temas. Después viene toda una discusión, inclusive jurídica, de qué pasó, cómo se tomó esa decisión, porque ¿cómo fue esa discusión? También era un tema de mayorías, de si cumplíamos o no las mayorías. Sí. Por ahí hace poco salió el exministro Rivera a decir que con la decisión, no me acuerdo con cuál decisión, pero entonces se volvía a abrir el debate sobre las circunscripciones. Sí, ahí el problema básicamente es que por 2 votos se quedan por fuera la aprobación, digamos, de las circunscripciones especiales para la paz. Digamos que las mayorías ahí cambiaban porque habían 2 o 3 congresistas, no recuerdo bien en este momento, que estaban ya sancionados, condenados, digamos, habían perdido ya su investidura y aplicaba, digamos, el tema de la silla vacía por corrupción. Se supone que esos cargos, al ser destituidos los congresistas, no podían ser ocupados por nadie más, entonces se reducía, digamos, el tamaño del Congreso, y ahí en ese sentido sí se alcanzaba la mayoría esperada. Sin embargo, bueno, hubo una serie después de discusiones, el gobierno en su momento presentó recursos, las víctimas también lo hicieron. Total, en el 2018, justo el 9 de abril, se vuelve a presentar otra vez el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo para las circunscripciones especiales de paz, el cual inclusive fue acompañado por una firma de un pacto por las distintas bancadas. Creo que hubo solo 2 o 3 bancadas que se abstuvieron de firmar ese pacto, en donde decían que iban a legislar en favor de las víctimas, que ahí venían no solamente las circunscripciones, sino que también había la revisión de la ley 1448 del 2011, si se prorrogaba, si qué se hace con la ley, que entiendo que eso va a estar ahorita en la próxima agenda legislativa, pero básicamente por cuestiones de trámite no se alcanzó a votar la discusión, entonces se termina hundiendo, terminaron retirando inclusive el proyecto. El senador Roy Barreras, quien fue el que en su momento presentó el proyecto, lo termina retirando al ver que no hubo voluntad, digamos, para discutirla en comisiones, y se quedó otra vez como ese ejercicio ahí en vilo. Parece que va a haber un nuevo intento, pero bueno, digamos que como que por lo menos los parlamentarios de los distintos partidos que están en la comisión de seguimiento de la ley de víctimas tienen ese propósito de poder presentar el nuevo acto legislativo, por supuesto ahí ya con algunos posibles ajustes que no vayan en deterioro de lo que el mismo acuerdo de paz presentaba, pero pues bueno, era el otro tema que quería tocar frente a esta cuestión, y es que justamente en el movimiento de víctimas se generó un movimiento importante también, que son estas víctimas que fueron directas de las FARC, que está la organización FEFCOL, y ahí digamos que en esas discusiones internas de poder construir ese proyecto con las víctimas hubo una pequeña demora mientras se construía un consenso que aún es un poco complejo. Ok, Alejandro, creo que con este panorama entonces ya tenemos una línea y un ejercicio de recorderis frente a qué fue lo que se pactó en La Habana, cómo estaba la participación política, la apertura democrática, pero además la participación ciudadana. Con este contexto, entonces, nos vamos a un primer corte para regresar con los retos de la aplicación de todo esto en estas elecciones. Okay. Esta es La Voz del Derecho. Regresamos en Protagonistas de la Paz hoy
en una discusión y reflexión importante con Alejandro García sobre los derechos políticos y los derechos de las víctimas, a propósito pues también de la coyuntura con el caso Santrich. Bueno, ya tenemos este panorama general de lo acordado en La Habana, Alejandro. Cuéntanos ahora, o profundicemos un poco en el estatuto de la oposición. Este es una deuda, ahí sí mejor dicho, desde la Constitución del 91, que hasta hoy estamos implementando y materializando. ¿Qué contempló ese estatuto de la oposición que es novedoso para nuestra democracia? Claro que sí, como tú lo mencionabas, es una deuda que teníamos ya desde el año 91. Básicamente el motivo, el principal objeto del estatuto es principalmente brindarle garantías a la oposición, brindarle unos derechos también y no solamente a los partidos o movimientos que se declaren en oposición, sino también darles la posibilidad de que se declaren en independencia. Okay. Entonces estamos hablando de 3 tipos de actores que vamos a tener, que ya los tenemos en el Congreso, pero que ya ahora en el escenario local los vamos a tener también en las distintas corporaciones públicas, que son, pues por supuesto, los partidos de gobierno, quienes ganan las elecciones, ya para este caso local, pues van a ser justamente alcaldes y gobernadores. El partido que avale a estos candidatos o candidatas, pues por supuesto van a ostentar ser partidos de gobierno, deben declararse como partidos de gobierno. Están los que se declararán en oposición y están los movimientos que se puedan declarar o partidos que se declaren en independencia, es decir, que ni por un lado ni con el otro mantienen una independencia como fuerza política. Esto, digamos, tiene una serie también de, como les decía, de derechos y de deberes. Hay unos deberes, por supuesto, quienes se declaren bien sea en oposición o en independencia, solamente, o en partidos de gobierno también, solamente van a poderlo hacer, digamos, durante una vez en el marco del primer periodo, digamos, legislativo que se presente. Básicamente, por una razón es evitar que se convierta esto en un juego, digamos, de transfugismo, si se quiere, o de negociación, digamos, ahí burocrática entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, es importante mantenerlo. Hay un acceso a medios, hay unos derechos también a poder hacer réplica sobre alguna afirmación que se haga o sobre algún acto o alguna proposición del gobierno local, bien sea en este caso, para poner ejemplo de las elecciones de octubre, en donde se vean, digamos, afectadas una serie de temas que están manejadas dentro de la agenda de la oposición. Entonces, creo que eso es importante, hay un acceso a medios. La réplica es por afectación directa a algunos temas sustanciales sobre los cuales la oposición tiene una agenda. Exacto. Y también si hay alguna afirmación que se hace, si se refieren directamente, por poner un ejemplo, al jefe de la oposición, de los partidos de oposición, si hay alguna afirmación que afecta, digamos, alguna de la situación, digamos, de los partidos de la oposición, tienen el derecho de responder, digamos, ante esa afirmación que se genere. Y lo mismo si en el caso del Ejecutivo es quien del Ejecutivo se hace una mención, pues también hay un derecho, digamos, de contrarréplica en ese sentido. Esto es importante porque, bueno, ya tenemos el estatuto, ya está en marcha, ya tenemos unos pequeños ejemplos que podemos mostrar ahora con el Congreso, el funcionamiento del Congreso. Pues bueno, principalmente la declaratoria ya de una vez el presidente Duque es proclamado como presidente de la República, quien obtuvo la segunda votación en las elecciones presidenciales, en este caso el senador Gustavo Petro, pues logró ocupar su curul en el Senado, y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, que bueno, lamentablemente después por otros temas ya más de interpretación en el marco de la militancia,
ocupó ese cargo también en el marco de la Cámara de Representantes. Para el escenario local, por supuesto, los partidos van a tener tenemos elecciones el 31 de octubre, los partidos van a poder tener ese tiempo, digamos, en que una vez se declare ya la elección del alcalde o del gobernador del territorio en el cual, sea cual sea el territorio donde se vaya a llevar a cabo la elección, digamos que está hasta el 1 de febrero del próximo año, o sea, los mandatarios toman posesión el 1 de enero, hasta el 1 de febrero del 2020, está ese plazo para que los partidos que quedaron ahí se declaren, bien sea en oposición o de gobierno o en independencia, según ese. Pero tienen que estar en todo caso categorizados en alguna de estas tres líneas. Exactamente, nadie puede estar por fuera, digamos, de esas tres líneas. Hay una serie de derechos importantes también, y es el cargo, digamos, la conformación de las mesas directivas en las corporaciones públicas, en donde la oposición tiene un derecho, digamos, de poder estar ahí en la mesa directiva. Ahorita, para poner el ejemplo del Congreso de la República, bueno, la senadora Angélica Lozano ocupó la segunda vicepresidencia, como, digamos, para darle hacia esas garantías a la oposición de poder estar en las discusiones también de la agenda legislativa, que es una de las tareas de las mesas directivas, de poder hacer esa proposición de la agenda legislativa. Ya se prevé inclusive que para la próxima legislatura, en el caso de la Cámara de Representantes, es muy probable que la representante María José Pizarro esté también dentro de esas mesas directivas. Digamos que eso, hasta ahora en los acuerdos que hay, digamos, dentro de las distintas bancadas, puede que algunas cosas puedan cambiar, pero es un poco para poner el ejemplo que hay una serie de derechos que están pasando, digamos, que ya se van. Acciones que materializan ese estatuto de la oposición y que sí están generando de alguna manera, o no sé tú cómo lo veas, Alejandro, unas nuevas circunstancias para un debate más equilibrado, más equitativo en términos de las expresiones políticas. Así es. No, y de hecho, esa relación gobierno-oposición es importantísima justamente para nuestra democracia, y ya al tener esta regulación de alguna manera, creo que es clave. Por ejemplo, el tema como lo mencionábamos ahora, del derecho a réplica. Clave. Un ejemplo que pudimos ver hace poco fue justamente frente a las objeciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde los partidos de oposición respondieron a esa locución presidencial cuando el presidente Duque anuncia que iba a objetar esos 6 artículos, y la respuesta un poco argumentativa del por qué era improcedente hacer esas objeciones desde la mirada, por supuesto, de la oposición. Y algo muy importante ahorita para las elecciones locales, para que no haya, porque puede que haya unas confusiones frente a lo que pasó en lo nacional. Y es que, bueno, el Congreso de la República efectivamente creció en su tamaño, porque, pues bueno, tuvimos los parlamentarios de las FARC, ya ahí tuvimos, aunque eso no tiene mucho que ver con el estatuto, pero por estatuto de oposición, al llegar el senador Petro y la representante Ángela María, justamente ahí también se incrementó el tamaño de Senado y de Cámara, distinto a lo que va a ocurrir en las corporaciones públicas en lo local, porque justamente aquí no es que va a haber una curul más para la persona que quede segundas en la votación, sino que, por supuesto, hay un periodo de aceptación, si acepto o no ir en el caso de que yo pierda las elecciones. Yo, Alejandro, perdí las elecciones a la alcaldía de mi municipio. Yo tengo un tiempo para decidir si voy al consejo o no. Pero en caso de que yo acepte, ahí básicamente lo que va a haber es que se va a incrementar un poco más la cifra repartidora. Digamos que se va a subir un poco el umbral para que los que siempre entraron como de últimas ahí van a tener que hacer un poquito del esfuerzo de conseguir más votación para poder entrar tranquilamente, porque no se puede, digamos, ampliar el tamaño de las corporaciones, en gran parte porque el desempate en las tomas de decisiones se vería afectado. Entonces ahí casi que los consejos y las asambleas quedarán con número par. Entonces, a la hora de definir un proyecto de ordenanza o un proyecto de acuerdo en el caso de los consejos, pues
sería complicado. Entonces, ¿esto qué quiere decir lo de la cifra repartidora? Que básicamente se va a subir un poco más el listón de alguna forma para que las candidaturas que entren de últimas inclusive van a terminar compitiendo con candidaturas de sus mismos partidos. Probablemente candidato a la alcaldía que quedó de segundas le termine quitando una curula a un concejal de su bancada. Eso puede suceder. Segundo, vamos porque este tema que lo estás planteando, mejor dicho, es totalmente novedoso y creo que en este programa nos estamos anticipando a debates sobre el ejercicio de los derechos políticos y debates sobre nuestra democracia que se van a presentar ahora en las elecciones de octubre. Y Alejandro está acá un poco alzando la mano diciendo esto va a pasar y hay que revisar cómo está. Solo quisiera entonces recoger de lo que tú has resaltado, entonces hay 3 grandes líneas importantes que ya se vienen implementando en el Estatuto de la Oposición, el derecho a la réplica, que ya ha operado en el orden nacional, pero que también ahora vamos a empezar como a cuestionarnos esto, cómo operaría en el orden regional. El tema de participación política de las FARC, en donde tenemos unas curules para esa representación en el Congreso, pero entiendo, Alejandro, y tú me corriges, esto no va a pasar en términos de los consejos y las asambleas. O sea, las FARC no tiene un puesto en consejos y asambleas. Esto solamente opera en el Estatuto de la Oposición para el orden nacional. En lo territorial, las FARC no tiene y tendrá que competir, me imagino, en las mismas condiciones que los demás. Y tercero, lo que planteabas tú de la mesa directiva, que es muy importante, pues, tener un equilibrio en ese sentido. Pero vimos el segundo que queda en elecciones en el orden nacional era automáticamente un puesto en el Congreso. ¿Sí? Entonces ahora tenemos a Petro como senador. Es distinto y tú no lo estás mencionando y quiero que allí otra vez volvamos a hacer el ejercicio porque la cifra repartidora y demás acá entonces es más complejo de interpretar. Entonces cuando queda una persona de segundo, no tiene un cupo directo en el Consejo ni en la Asamblea. ¿O sí lo tiene? Sí lo tiene. Lo que no sucede es que no se incrementa el tamaño del Consejo de la Asamblea. Ok, entonces saca el de la lista. Es decir, listo, perfecto. Tenemos al que está entrando de últimas, ahí ya va quedando, como decimos popularmente, chiringueando. Perfecto. Entonces, listo. Ojo porque esto es importantísimo. Sí tienen un cupo, el segundo que queda tiene un cupo en el Consejo y la Asamblea. Pero ¿qué pasa? Como él entra en el cupo, empuja al último de la lista. Exactamente. Que Alejandro nos decía ahorita, puede ser de su partido. Es correcto. Y en ese sentido, pues, claro, habrá interpretaciones, habrá que ver cómo es el tema, pero lo que sí es cierto es que esto obliga a los partidos a tener una estrategia también como más colectiva en términos de impacto de un número de votos. Y no tanto como que cada uno hace su campaña por su lado, porque entonces el que menos votos tuvo, pues seguramente saldrá. Ahí me surge una duda, Alejandro. Eso no, digamos, esa persona que sale de la lista, digamos, de la fila, sale de la fila porque hay uno que de alguna manera se le logra colarse por tener ese derecho adquirido. Sí. ¿No perjudicaría entonces otro derecho? Pues mejor dicho, que ya esta persona tuvo, o sea, ¿esto tú crees que va a ser un debate grandísimo en el marco del derecho electoral, donde van a demandar entonces estos porque, o simplemente ya esto es una modificación constitucional en donde hay un ajuste y ya por derecho a la oposición pues está, digamos, saldado el tema? Sí, eso es muy importante porque ahí justamente... Inclusive estas discusiones vienen desde el equilibrio de poderes. O sea, básicamente lo que vimos en el ejercicio del Congreso, por supuesto, reglamentado por estatuto de oposición, pero eso tuvo como origen el equilibrio de poderes y solamente estaba pensado para el Congreso. Ya para para lo local, por supuesto, eso trae como reto para los partidos, pues primero que van a tener que esforzarse mucho más para las campañas, es decir, van a seguramente, por supuesto, respetando los límites de los topes que la ley permite, pero van a ser campañas más costosas,
con relación a una campaña consejo de hace 4 años, porque los cálculos son mucho mayores. Básicamente es una garantía, como efectivamente lo establece el estatuto. Hay detrás de eso hay una discusión grande que seguro va a venir en camino y se va a llevar a cabo en el legislativo, y es justamente con relación a nuestro censo. Y es que, bueno, venimos de tener un proceso de censo hace pocos meses, realmente, en donde, por supuesto, ya no tenemos la Colombia que teníamos en el 2005. Los territorios han crecido y constitucionalmente, digamos que la conformación de las corporaciones públicas y la definición de la categoría de los municipios también varía según su número de habitantes. Y lo que quieren, digamos, a lo que quiero llegar es que, digamos, con todo esto lo que se quiere buscar es que se recalcule de alguna forma el censo, que eso va a ser una discusión que por supuesto hay que darla en el Congreso, y con eso puedan seguramente crecer algunas corporaciones públicas, ya porque ya tenemos mucha mayor cantidad de habitantes. Lo mismo sucede para el caso de la representación a la Cámara, cuando, que digamos para los territorios grandes donde tenemos 17, 18 representantes, como Bogotá, por poner un ejemplo, pues es por supuesto porque según unos cálculos de cada cierto número de habitantes, se pueden ir aumentando las curules de representación. Pero lo que te digo, eso es un reto que se viene y que seguro en el legislativo se va a presentar, porque el estatuto de oposición llama mucho la atención de, bueno, tenemos un consejo pequeño, una asamblea pequeña, nuestro municipio, nuestro departamento ha crecido tremendamente, y va a haber una pugna electoral bastante fuerte para poder alcanzar ese umbral. Digamos que van a ser mucho más cerradas esas. Yo me imagino unas comisiones escrutadoras donde van a hacer unas batallas campales para que esas últimas campañas traten de, los que entraron ahí como raspando, como se dice, traten de conservar ese lugar. O por esto o por la vía de analizar el censo. Casi que como lo vemos en el Congreso, principalmente en las elecciones de Cámara, que son bastante complejas porque pues bueno, hay muchos ojos encima de ese proceso, y las elecciones locales sin duda son las elecciones que reúnen bastantes intereses, y que pues ahí como que los partidos enfilan todas sus baterías para poder conservar ese poder territorial. Pues Alejandro, ahí tú ya has hecho un panorama casi que en perspectiva futura de algunos retos que tenemos ahora en la aplicación de este estatuto en las regiones, de oportunidades también que existen para mejorar la calidad de los debates, para mejorar esa participación, esas vocerías en los territorios, pero por supuesto, pues importante que todo esto va hacia una reflexión del fortalecimiento de la democracia. Pero no podemos dejar pasar este programa, Alejandro, sin referirnos un poco como a la coyuntura, porque estamos hablando de derechos políticos, estamos hablando también de participación de las víctimas, y tenemos una coyuntura con el caso de Jesús Santrich, que pues tenemos ya una comprobación, una manifestación del presidente de la República, el señor no aparece. Y él fue y se posesionó hace nada en el Congreso, y todos los debates de la JEP y la extradición y demás. Ya dijimos, estamos a puertas de unas elecciones regionales que ya pues tienen todos estos debates, pero más allá de preguntarte lo que va a pasar con él, que en todo caso pues esperaremos las decisiones de las autoridades competentes y demás, ¿esto cómo afecta de alguna manera la apuesta del partido FARC en los territorios, primero? Y segundo, pues todo este esfuerzo que viene haciendo Colombia para fortalecer la democracia en la reglamentación, en la implementación de todas estas líneas que tú nos has comentado en el programa sobre derechos de participación, tanto política como ciudadana. Desde tu punto de vista, y acá quiero ser clara que esto es Alejandro García, más allá como del lugar en donde trabajes, ¿cuál es tu reflexión frente al tema? ¿Esto cómo afecta esto que estamos construyendo? No, sin duda, y no solamente este hecho en particular, sino hechos previos como también el caso de Iván Márquez y de El Paisa. Sí.
Por supuesto que eso genera, primero, una serie, digamos, como de desconfianza, si se quiere, de la misma ciudadanía, de alguna forma, ante la legitimidad de estos actores que han estado en el legislativo, que varios de ellos inclusive han sacado iniciativas importantísimas en este periodo legislativo. Hablo de los senadores y representantes que el partido FARC tiene en el Congreso actualmente. Han estado, creo que han estado muy, muy cercanos a lo que es esa labor del servicio público de alguna forma. Sin embargo, estos hechos terminan, por supuesto, empantanando primero su estrategia electoral hacia las elecciones territoriales, entre otras cosas, porque, bueno, en varios de los departamentos donde hemos estado trabajando, pues eso lo podemos contar, varios de los partidos y movimientos piensan inclusive en hacer coaliciones, en ir en coalición con el partido FARC, en territorios donde de alguna forma las FARC no, más allá de, por supuesto que fueron un actor armado, tuvieron presencia 50 años o más de 50 años, pero sin embargo los ven como actores políticos como muy cercanos principalmente a la base, a la sociedad civil, y eso para muchos partidos y movimientos que son de alguna forma afines en algunos principios e ideología con ellos, pues por supuesto los ven como un actor clave. Sin embargo, esto y aquí entra un poco estas circunstancias y digamos que mezclándolo ahí con una combinación un poco peligrosa, y es también el lenguaje de odio que se vivió en las elecciones pasadas y que muy seguramente con todo esto que está pasando va a volverse a ver en lo territorial, y es justamente el que las FARC primero hayan conservado su nombre como partido de FARC, que eso les generó para muchos un ruido como, bueno, pero ¿cuál va a ser la diferencia de si no queremos llamarnos de manera diferente, como por poner un ejemplo? Y dos, por supuesto, lo que otros sectores políticos que radicalmente se oponen al ejercicio político de las FARC van a utilizar como de alguna forma caballito de batalla, lo decimos, para decir, bueno, pero ustedes van a votar por alguien que no está cumpliendo con lo pactado. Acá se dice que el gobierno no ha cumplido, pero pues resulta que tampoco las presentaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz han sido como muy flojas también en ese sentido. Entonces, bueno, no solamente hablándolo desde la instancia de la labor parlamentaria que estén realizando, que puede ser muy buena, sino también los otros compromisos, lo de la reparación a las víctimas. Sin embargo, no todo como... Es no un todo equilibrio, es malo. sí, es que es difícil, porque también, digamos, los actos de perdón público en los que ellos han estado, pues también para la ciudadanía de alguna forma ayuda a que esto genere un poquito de confianza, de devolverles o de brindarles de alguna forma una alternativa en departamentos donde los partidos tradicionales, pues, han generado, si se quiere, una crisis institucional porque no han podido terminar, donde hemos tenido 12 elecciones atípicas, y ven a estos actores como una alternativa, como alguien nuevo que llegue de pronto a ver si esto se refresca y se cambia la misma forma de hacer política. Se va a ver de pronto desdibujado con esto que está sucediendo, por supuesto con esas burlas de alguna forma, porque son unas burlas que se le están haciendo a la justicia. Ay, Alejandro, para irnos también a nuestro segundo corte y retomar con esas conclusiones, siento que ya estás entrando en esas conclusiones, pues claro, es un daño importante al fortalecimiento de la democracia, es un daño al proceso de paz, es un daño a la expectativa que tienen las regiones de aspirar por nuevos movimientos. Creo que estamos de acuerdo con el daño, estamos de acuerdo también con las oportunidades que aún permanecen en este escenario de apertura democrática. Entonces, con estas reflexiones, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos a las conclusiones. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, regresamos en este programa que da para como 3 programas más sobre las reflexiones de los derechos políticos, los derechos de las víctimas y los retos, además de la implementación y el ejercicio de estos derechos y deberes en los territorios. Volviendo entonces, Alejandro, tenemos ya un panorama claro. Tenemos unas oportunidades que están en términos de
el ejercicio y la implementación, digamos, de toda esta normativa novedosa en términos de apertura democrática y de fortalecimiento a la oposición, a las vocerías. Tenemos en todo caso retos, porque lo de Santrich es un escenario nacional que ya sabemos genera un daño y un impacto muy negativo para el proceso de paz, para la legitimidad, pero lo de Santrich no es un caso aislado, digamos, no estamos todavía exentos de que estos debates se puedan dar en los territorios frente a candidaturas que existan, y ahí es importante resaltar una cosa que tú has mencionado, y es cómo construir en el ejercicio de la participación política, de la participación ciudadana, cómo construir un debate incluyente, un debate sin odio, un debate que no generalice, un debate que no desinforme, y un debate realmente que le dé altura a las necesidades de las poblaciones en los territorios, a sus derechos, y que digamos, no nos enfrasque en discusiones o en caballitos de batalla que entren en oportunismos de lado y lado, digamos, tanto de las FARC con sus apuestas y sus banderas en términos como de su agenda política, pero también del proceso de justicia transicional, como la de los partidos. En los territorios que tú lo has dicho siempre serán influenciados por muchos sectores. Entonces, ¿cómo construir en este reto que tenemos de elecciones regionales un debate fructífero para los territorios a la altura de lo que nuestro país demanda? Sí, ahí tenemos unas lecciones que nos dejó la elección a Congreso del año pasado. Creo que ahí, más bien creemos que ahí puede ser una oportunidad primero de hacer un llamado justamente al disminuir el lenguaje del odio entre las campañas políticas. Eso abarca a todos los partidos, más allá, no solamente aquí salimos un poquito ya del tema de FARC, sino de todos los partidos y todos los movimientos, porque pues, como hablábamos ahora, esto es una elección que reúne intereses bastante fuertes y es como que muy, muy apasionada en ese sentido. Entonces, la lección que nos deja el 2018 es, primero, hacer como un frente para disminuir la desinformación, las falsas noticias principalmente, cuidar, digamos, esa integridad de la información, que la ciudadanía pueda hacer un voto informado, un voto sobre programas, el famoso voto programático que tanto se promueve en estos días para la elaboración inclusive de programas de gobierno, digamos, estudiar los programas de gobierno de los candidatos y sobre eso, sobre esas ideas, sentar el debate, diferente a poner, digamos, ataques personales, a utilizar fenómenos coyunturales que por supuesto están afectando a nuestro país y a nuestra democracia como lo es el fenómeno migratorio. En la elección pasada eso creo que es una lección que nos ha dejado, y es cómo de alguna forma se está tomando como provecho lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo una situación complicada y que están haciendo su ejercicio de migración de tránsito por nuestro país, y que los están utilizando electoralmente primero para desprestigiar campañas, entonces para decir que recuerdo que habían bastantes de estas cadenas de WhatsApp que compartían en donde se decían que básicamente iba a haber una migración masiva, pero solamente con fines electorales para elegir a todos los candidatos de las FARC. Para este caso lo ponemos como que pues no es tan fácil, pues primero hay que adquirir una ciudadanía para poder elegir. En estas elecciones los extranjeros pueden votar, pero son los que tienen su residencia, no cualquier extranjero que está acá de turismo, qué chévere, me voy a ir a votar, que están en elecciones en Colombia. Entonces, ese tipo de informaciones hay que cuidarlas muy bien, y para eso hay que reconocer que la autoridad electoral se está moviendo en el tema, junto con las organizaciones sociales que promueven, digamos, estos temas de reforma política y de velar por el proceso electoral, por la transparencia del proceso electoral. Y en ese marco, pues, ya, digamos, seguramente hay una regulación para las campañas. Ahí Migración Colombia se sumó también en algo muy importante, y es el tema de que no se puede mencionar a la población venezolana
en los temas de campaña, digamos, como tal. Por supuesto, a menos que se esté hablando de una política pública de migración Exacto. o ese tipo de ejercicios O de atención a que esos seguro derechos. pues no van a poder ser pasados por alto por los gobiernos locales. Eso Sí. es uno de los principales retos que van a tener estos nuevos gobiernos locales, pero utilizar ya a la población venezolana con fines electorales, eso sí está prohibido y esas campañas pueden ser sancionadas por eso. Entonces, creo que ahí ya nos estamos cuidando un poquito en ese sentido. Por supuesto, la desinformación sigue todo este tema de los robots y de todas estas cuentas de Twitter que se generan para crear Para rumores desprestigiar, para crear rumores, falsa exactamente, información. será otro de los frentes que habrá que atacar. Ahí muy importante, por lo menos otra vez el Consejo Nacional Electoral está haciendo un esfuerzo de poderse acercar con esas plataformas para ver cómo se puede lograr una regulación como se hizo en México y en Brasil. En Brasil el Tribunal Electoral, desde lo que pudo, porque sabemos que el tema de las redes es un tema que muchas veces pone, digamos, en contravía hacia la normatividad, porque pues nuestras leyes son hechas de hace 20, 25 años, donde el Facebook apenas era por ahí un proyecto en la cabeza de un científico. Sí, exacto. Entonces, con lo que la ley, digamos, permite de alguna forma poder como cuidar esa integridad de la información, y hay por ejemplo, en Colombia unas organizaciones que están certificadas para hacer el fact-checking, el chequeo de los hechos, digamos, noticiosos, para poder cuidar de esas afirmaciones que se den en campaña y poder, digamos, velar porque no se dé información falsa para el electorado. Ahí yo siento que muy importante estos llamados, Alejandro nos lo dice, un llamado a, bueno, tenemos retos en los territorios, tenemos retos en el momento, además, en que se dan estas elecciones, en un momento de redes, en un momento de nuevos actores políticos en los espacios en donde nunca se ha ejercido una vocería. Tenemos además fenómenos importantes como el migratorio, pero hay muchas oportunidades, y así lo mantuviste en tu intervención, frente a lograr de estos espacios democráticos unas agendas que resuelvan esas problemáticas. Y por eso quisiera entonces ya pedirte, Alejandro, que hagamos el último llamado, digamos, de mensajes que recojan un poco las reflexiones que hemos tenido durante todo el programa, llamados a la sociedad civil, llamados a los partidos políticos, llamado incluso a las víctimas o a las FARC, para hacer de este ejercicio democrático regional algo que realmente valga la pena para los colombianos y colombianas. Sí, no, seguro, Valentina. Creo que ahí es muy importante varias cosas. La primera, principalmente, orientarse ojalá por los programas, tratar de ese voto programático creo que es muy importante, más allá por supuesto que es muy importante la calidad de esa persona que quiere ostentar el cargo, y mirar la hoja de vida de los candidatos, por supuesto, siempre es importante, pero también mirar qué están proponiendo, qué traen, y qué, sobre todo, de lo que se está proponiendo en esos programas de gobierno que deben inscribir ahorita a finales de julio de este mes. Atentos. El 27 de julio ya tenemos candidatos inscritos con programas de gobiernos radicados. Es ir a esas... no todos esos programas de gobierno están visibles, digamos, porque es un papel que termina entregándose en físico en la registraduría. Entonces es ir a sus registradurías locales a mirar realmente qué fue lo que propusieron los candidatos, constatarlo eso con las intervenciones públicas, porque muchas veces lo que está propuesto ahí no necesariamente es lo que se están diciendo en los distintos escenarios de debate. Entonces, eso es lo primero, mirar la hoja de vida de los candidatos, los programas de gobierno. Creo que ahí la sociedad civil es un actor clave, porque varias organizaciones sociales que manejan como grupos de interés de alguna forma hacen seguimiento y hacen una incidencia también a sus candidatos para que incluyan algunas de sus propuestas en ese marco. Entonces, perfecto. Es el momento, ahí, por ejemplo, creo que va a ser muy clave para todo lo que tenga que ver con temas de desarrollo territorial, ordenamiento territorial, bueno, que son temas siempre álgidos, digamos, en estos procesos. Por supuesto, a los candidatos y a las candidatas a ser muy sinceros con sus electores, en los espacios de debate, poder ser muy francos con lo que hay, hasta dónde se pueden comprometer. Uno ve por ahí que las campañas están tratando como de ser un poco más realistas esta vez de lo que se puede
proponer y no tanto temas populistas, porque entre otras cosas, y eso es información clave para la ciudadanía, un incumplimiento en el programa de gobierno una vez el candidato se haya inscrito y haya ganado la elección. Ya cuando su ejercicio, por decir algo, como alcalde, puede ser un objeto o so pena, digamos, de revocatoria del mandato. Claro. Porque si me dijeron acá que iban a hacer un parque en mi territorio y pasaron los 4 años y nunca llegó el parque, y no hubo una explicación, digamos, ni siquiera una discusión en el consejo, eso, bueno, no, la idea no es esperar que pasen los 4 años, sino eso a la medida que no se está cumpliendo es un mecanismo de presión democrática que se tiene. Entonces, creo que eso es importante. Por supuesto, el llamado a las campañas con respeto, con debatir con las ideas, que es lo que siempre se propone, digamos, y brindarle a la ciudadanía justamente eso, hacia dónde quieren que vaya su municipio, cuál es ese proyecto de municipio, de departamento que hay, y la ciudadanía cómo entra a jugar ahí, principalmente promoviendo los espacios de participación ciudadana, que creo que eso puede ayudar a que haya un cogobierno que se dice por ahí entre ciudadanía y clase política dirigente. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos en Protagonistas de la Paz. Creo que es muy pertinente todas estas reflexiones, claridades sobre los retos que tenemos hoy en las regiones, con los partidos, la sociedad civil y el Estado. Entonces, bueno, esta es tu casa. Esperamos acá que vuelvas, que además el Instituto Nacional Demócrata, donde tú trabajas, pues es un aliado clave para la sociedad civil, para el Estado. Entonces, reconocer un poco ese trabajo que se ha hecho y bueno, y sumarnos también desde los medios de comunicación, sumarnos desde todas las iniciativas para tener una mejor democracia. Bueno, esperemos que se repita y muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos estar de nuevo prontamente. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.